Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 21. Joining y Sin Dojo. Mediodía después y en uno de los puertos de Loguetown, el barco que una vez perteneció a los piratas Mano Sangrienta ahora estaba atracado. Hermano mayor, hermana mayor. Tíos, tías. Adiós. De pie en la proa del barco, Renzo saludó con entusiasmo, despidiéndose de las personas que había rescatado. Tú también, Renzo. Cuídate. Gracias, Renzo. Si alguna vez tienes la oportunidad, ven a visitarnos a la isla Sibreu. Prometo tratarte bien. Sí. Y no te olvides de la isla Naxi. Tenemos el mejor cordero asado que jamás hayas probado. Y uno a uno, los civiles rescatados saludaron de mala gana, extendiendo sentidas invitaciones a Renzo. Por supuesto, esos malditos desagradecidos, que habían sido cautivos igual que los demás pero no mostraron gratitud, ya habían huido en el momento en que llegaron a la orilla. No se atreverían a quedarse allí, y mucho menos a intentar causarle problemas a Renzo. Después de todo, habían visto de primera mano que no era ningún santo. Especialmente cuando se vieron obligados a transportar los cadáveres de los piratas, la brutalidad de la escena dejó en ellos una impresión inolvidable. Realmente nos atrevimos a amenazar a un demonio como él. Nuestra valentía es admirable. Incluso nosotros debemos respetar nuestras propias tendencias suicidas. Ese era el pensamiento compartido en sus mentes en ese momento. Mientras tanto, la conmoción en el puerto había atraído bastante atención, incluida la de los marines locales. ¿Qué pasa por allá? ¿Por qué hay tanto movimiento? Espera, ¿qué? Los infames piratas Mano Sangrienta fueron aniquilados por un solo niño. Ni hablar. Estás bromeando, ¿verdad? Los marines no tardaron en comprender la situación. Al enterarse de que un adolescente solitario había derrotado a los piratas Mano Sangrienta y salvado un barco lleno de civiles secuestrados, el oficial al mando de Loguetown, el capitán Grace, fue personalmente a ver a Renzo. Incluso invitó a Renzo a unirse a la infantería de marina. Agradezco la oferta, capitán, pero aún soy joven. Planeo volver con mi maestro y continuar mi formación por ahora. Renzo declinó cortésmente antes de añadir. Ah, por cierto, conservé la cabeza de Orig Mano Sangrienta. Debería poder reclamar su recompensa, ¿no? Además, este barco pirata no me sirve de nada. ¿Podrías ayudarme a deshacerme de él? Sabía que se quedaría en el East Blue bastante tiempo y que necesitaría mucho dinero. Más le valía conseguir todo lo que pudiera. Ya veo y es una lástima, pero no insistiré. El capitán Grace estaba un poco decepcionado por la negativa de Renzo, pero como el joven dijo que regresaría con su maestro para entrenar, no había razón para detenerlo. Escucha, chico, mi invitación sigue en pie. Cuando termines tu entrenamiento, si alguna vez te interesa unirte a la infantería de marina, con gusto te recomendaré al campamento de entrenamiento de élite del cuartel general de la infantería de marina. En cuanto a la recompensa de Orig, se volvió hacia su ayudante y le ordenó. Verifica la recompensa y asegúrate de que Renzo la reciba. Además, asegúrate de que el barco pirata esté listo. Alguien querrá comprarlo. Sí, señor. Al final, Renzo recibió una recompensa de 6,6 millones de berries. El barco pirata se vendió por otros 2 millones, y con los 8 millones de berries que había robado del barco, más el oro, la plata y las joyas que intercambió por dinero, ahora tenía más de 20 millones de berries en total. Cazar piratas y convertirme en cazarrecompensas, no está mal, ¿verdad? Al salir de la casa de cambio con una maleta llena de dinero en efectivo, Renzo no pudo evitar considerar la idea seriamente.
Por un momento, sintió la tentación de embarcarse como cazador de piratas a tiempo completo. No, olvídalo. No hay necesidad de buscar problemas. Además, este era un caso especial. Estos tipos no eran piratas cualquiera. Trabajaban para una organización de trata de esclavos. Por eso eran tan ricos. Las tripulaciones piratas comunes no serían ni de lejos tan ricas. Sin mencionar que los escuché hablar de trabajar para la familia Don Quixote, lo que significa que eran una extensión de muy bajo nivel de la organización de Doflamingo. Aunque la conexión es débil, no sería bueno que nos detecten en su radar. En este punto, Renzo sabía que no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Doflamingo y sus fuerzas. Pero una vez que fuera lo suficientemente poderoso, tal vez él mismo buscaría problemas. No queriendo quedarse en Loguetown, Renzo cambió rápidamente su dinero, intentó pero no pudo encontrar una determinada tienda de armas, luego compró un boleto para un crucero que pasaba y se fue. Para ser más cauteloso, incluso tomó una ruta indirecta, cambiando de barco varias veces entre cruceros y buques mercantes. Después de más de 10 días, finalmente llegó a su destino, la aldea Shimotsuki. Dentro del salón de invitados del Isin Dojo en la aldea Shimotsuki y deseas convertirte en mi discípulo. Koshiro miró al joven sentado frente a él, su rostro tranquilo pero curioso. Podía decirse que Renzo no era un joven común y corriente. Al menos, no comparado con otros de su edad. Sí, maestro Koshiro. Renzo asintió solemnemente. Vine aquí específicamente a buscarte. Deseo aprender el arte de la espada y mejorar mis habilidades de combate físico. Por favor, acéptame como tu alumno. Muy bien. Koshiro estudió la mirada de Renzo y solo vio claridad y determinación. Sin dudarlo, accedió. A Renzo lo pillaron desprevenido. Eso fue demasiado fácil. Había preparado todo tipo de argumentos para convencerlo, pero no hizo falta ninguno. Pareces sorprendido de que haya aceptado tan fácilmente. Koshiro se rió entre dientes, viendo fácilmente los pensamientos de Renzo. Sí, un poco. Creía que convertirse en discípulo era algo serio que requería pasar varias pruebas. Renzo se rascó la cabeza torpemente. ¿No era así como funcionaba siempre en las novelas? ¿Koshiro no aceptaba solo estudiantes que conocía bien, o elegidos como Zoro? ¿Había pensado demasiado las cosas? Ja. Koshiro rió con ganas. No te equivocas. Aprender técnicas secretas es un asunto serio, y exijo a mis estudiantes que se sometan a rigurosas pruebas antes de enseñárselas. Espera, ¿entonces aún no soy un discípulo oficial? Por supuesto que no. Koshiro asintió con naturalidad. No se trata de ti personalmente. Es lo mismo para todos los estudiantes del dojo. Todos comienzan como estudiantes regulares. Solo después de obtener mi reconocimiento pueden ascender a niveles superiores. Estudiantes avanzados, discípulos oficiales, aprendices de élite y, finalmente, aquellos que aprenden los verdaderos secretos de nuestro estilo. Dicho esto, esas son las viejas reglas. Hoy en día, las he simplificado. Si cumples con mis estándares, te enseñaré cualquier técnica de espada que quieras aprender. Su familia hacía tiempo que había abandonado Wano, y muchas tradiciones se habían desvanecido. Apegarse a reglas anticuadas solo dificultaría encontrar estudiantes. Ya veo. Tiene sentido. Me haré las pruebas que creas conveniente. Renzo comprendió y dio su más sincero compromiso. Bien. A partir de hoy, serás miembro del Dojo Isin. Después de eso, Renzo pagó la matrícula de un año completo. En lugar de comprar una casa en el pueblo, decidió vivir en el dojo, pagando incluso más por el alojamiento y la comida. Koshiro aceptó todo con una sonrisa. Podía decir que Renzo era rico y no común. Pero esperaría y observaría antes de emitir cualquier juicio. Chapter 22. Evolving into Speon. En el mundo Pokémon en un patio al aire libre del centro Pokémon en Pueblo Verdanturf, Quintia estaba mirando a su Eevee disfrutando de la luz del sol. Eevee. ¿Seguro que quieres evolucionar ahora? ¿De verdad no necesitas una piedra de evolución? Preguntó. Eevee. Claro. Ya lo buscaste, ¿verdad? Quiero evolucionar a Espeon. Eevee asintió seriamente. En ese momento, las únicas evoluciones de Evolutions bien documentadas eran Jolteon, Flareon y Vaporeon.
Otras evoluciones como Espeón, Umbreón, Glaceón, Leafeón y Silveón eran increíblemente raras o se habían logrado por accidente, sin un método de evolución oficialmente reconocido. Cuando Quintia le preguntó a Eve sobre su evolución preferida, este le explicó su elección. Y cuando los sonidos fallaron, simplemente usó la computadora de Quintia para obtener información sobre Espeón. Quintia quedó bastante sorprendida por la habilidad de Eve para operar una computadora con tanta habilidad. Aunque, a estas alturas, ya nada la sorprendía. Durante el último mes, Eve le había mostrado innumerables habilidades extraordinarias. Mucho más fuerte que un Eve normal, extraños poderes oculares, movimientos poco convencionales con energía misteriosa e incluso la capacidad de correr sobre el agua. Desde ese momento Quintia supo que tenía algo especial. Ella realmente había ganado el premio gordo. Incluso en términos de inteligencia, su Eve superó ampliamente el estándar. Ahora, al encontrar su mirada, Eve percibió sus emociones e instintivamente comenzó su evolución. Una luz blanca pura envolvió su cuerpo. ¿Ah, sí? ¿De verdad está evolucionando? No muy lejos, la profesora Carolina capturaba el momento en cámara. Ella había volado desde Celestic Town por invitación de Quintia solo para presenciar este evento. Cuando Quintia mencionó por primera vez que Eve sabía exactamente cómo evolucionar en el esquivo Espeón, le resultó difícil de creer. ¿Un Eve que conocía instintivamente su proceso de evolución? Eso sonaba a cuento de hadas. Pero dadas todas las cosas inusuales que Quintia le había contado sobre este Eve, decidió verlo por sí misma. Por supuesto, por la seguridad de Quintia y para proteger el secreto de Eve, la profesora Carolina no tenía intención de compartir estos detalles con nadie. Fue precisamente por su reputación y confiabilidad que Eve aceptó revelarle tanto a ella y a Quintia. Eve comprendió que mientras permaneciera con Quintia, su singularidad no podría ocultarse para siempre. En lugar de esperar a ser analizado, era mejor controlar cuánto revelaba. ¡Guau! El resplandor se intensificó, oscureciendo por completo la forma de Eve. Ni siquiera Quintia podía ver lo que estaba sucediendo. Después de varios minutos, la luz finalmente se desvaneció, revelando un elegante Pokémon de color lila de aproximadamente 1 metro de altura. Eve. Quintia llamó vacilante a la figura desconocida. Entonces, una voz suave pero seria resonó en su mente. Soy yo, Quintia. Por fin puedo hablar contigo directamente. Quintia se sobresaltó al oír una voz repentina en su cabeza. Esto es, telepatía. Así que de verdad evolucionaste a Espeón, un tipo psíquico. ¿Qué está sucediendo? La profesora Carolina había estado observando a Quintia hablar consigo misma y se apresuró a acercarse. Abuela, Eve evolucionó a Espeón. Y puede usar telepatía. Me estaba hablando mentalmente. ¡Qué increíble! Quintia abrazó emocionada el brazo de su abuela, sin poder contener su alegría. Profesora Carolina, hola. En ese momento, la voz de Espeón también resonó en la mente de Carolina. Ah, ¿sí? Sí que puede comunicarse. La profesora Carolina quedó atónita. Se arrodilló y extendió la mano para acariciar la cabeza de Espeón, solo para que éste saltara hacia atrás con gracia. No me toques la cabeza. Me impedirá crecer. Se quejó Espeón por telepatía. Ja. Carolina no pudo evitar reírse. ¿Dónde demonios has oído eso? Los humanos lo dicen todo el tiempo en internet. Resopló Espeón con orgullo. No podía decirles exactamente la verdad. Que en una vida pasada había sido humano. Espera, ¿navegas por internet? Quintia lo mencionó, pero pensé que exageraba. Parece que eres increíblemente inteligente. Casi tan inteligente como un humano. Carolina estaba realmente sorprendida. Por otro lado, los Pokémon de tipo psíquico eran inteligentes por naturaleza. Algunos incluso eran más listos que los humanos, como Slowking, conocido como el Gran Sabio. Jeje. Quintia sonrió con orgullo mientras su abuela elogiaba a Espeón. Te lo dije, abuela. Mi Eve, Espeón, es súper inteligente. Jaja. Carolina le revolvió el pelo a Quintia antes de volverse hacia Espeón. Tu fuerza mental debió ser excepcional incluso antes de evolucionar. Si no, no habrías sido tan inteligente antes de evolucionar. Tiene sentido que estuvieras tan decidido a evolucionar a Espeón. Probablemente fueron tus instintos genéticos los que te guiaron. Con esto, muchas cosas finalmente encajaron.
Por supuesto, la capacidad de Espeon para caminar sobre el agua siguió siendo un misterio. Pero Carolina no era del tipo que se entrometía demasiado. Además, este Pokémon pertenecía a su nieta, y eso era todo lo que importaba. En cuanto a si los Pokémon podrían ser poco confiables o rebeldes, la profesora Carolina, como experta, estaba segura de que no podían. Los Pokémon eran criaturas leales. Mientras su entrenador no los traicionara ni los abandonara, jamás les darían la espalda a sus compañeros humanos. Esa confianza era el mayor activo de Espeon. Ser un Pokémon fue realmente increíble. Probablemente tengas razón, admitió Espeon. Antes de evolucionar, sentía un fuerte instinto que me decía que era el camino correcto, así que simplemente lo seguí. Jaja. Eso lo explica. Carolina sonrió cálidamente antes de levantar su cámara. Pequeña, me has dado una gran sorpresa hoy. Entre tu evolución y todo lo que compartiste con Quintia, quizás hayamos descifrado el misterio de la evolución de Espeon. Una vez que realice más estudios con otros EV para verificar el proceso, quizás podamos anunciar oficialmente este descubrimiento a la Liga Pokémon. Chapter 23. Profesor Carolina's Reward. La profesora Carolina le preguntó a EV. Además de evolucionar durante el día, ¿crees que hay algo más que deba tenerse en cuenta? Pedirle consejo a un Pokémon le pareció algo novedoso y fascinante. Quizás también debería conseguirme un Pokémon de tipo psíquico, pensó. Podría hacerme compañía mientras investigo e incluso ayudarme con las tareas. Por supuesto, otros Pokémon también podían ayudar, pero ninguno era tan inteligente como los de tipo psíquico, ni tenían telepatía para comunicarse directamente. EV fingió pensar profundamente antes de responder. Creo que las emociones también influyen. Solo evolucioné de verdad cuando percibí los sentimientos de Quintia por mí y cuando nuestros corazones resonaron. Ese vínculo emocional, o lo que los humanos llaman una conexión, parece ser la clave. Además, si las mismas condiciones se dan durante la noche, podría obtenerse un resultado sorprendente. EV acaba de insinuar su evolución a un Breon. Ah. Los ojos de la profesora Carolina se iluminaron de emoción. ¿Estás diciendo que, en las mismas condiciones, evolucionar de noche daría lugar a una forma diferente? Sí. EV asintió, hablando por telepatía. Eso es lo que siento. Anoche, cuando estaba a punto de evolucionar, sentí una fuerte resistencia, y mi instinto me decía que evolucionar de noche no me daría lo que quería. Tiene todo el sentido, dijo Carolina aplaudiendo. Tendré que organizar que otro grupo de EV evolucione por la noche. Luego le sonrió cálidamente a EV y le dijo. Pequeño, de verdad que no paras de sorprenderme. Me has ayudado a desvelar dos grandes misterios. Dime, ¿qué quieres como recompensa? No mencionaré cosas como Pokébloques de alta calidad ni comida Pokémon especial, ya que ya las tienes. Pero puedo ofrecerte cristales de habilidad o incluso cristales de esencia de tipo psíquico. Estaba dispuesta a ser muy generosa. Después de todo, EV había sido de gran ayuda. Una vez que confirmara los métodos de evolución de EV y publicara sus hallazgos, su reputación y estatus en la comunidad de investigación Pokémon se dispararían. Su posición en la liga Sinnoh también aumentaría, y su familia se beneficiaría enormemente. Por supuesto, como alguien que amaba profundamente a Pokémon, solo el acto de descubrir un nuevo secreto de la evolución fue suficiente para llenarla de alegría y satisfacción. EV fingió pensar un momento antes de responder. No quiero esas cosas. En cambio, quiero información sobre cómo entrenar para la teletransportación, así como métodos de entrenamiento psíquico humano y técnicas de meditación. Quizás me ayuden a desarrollar nuevas habilidades de tipo psíquico. A pesar de tener una mente increíblemente fuerte que le otorgaba telepatía y habilidades como psíquica, EV aún no dominaba el teletransporte. Necesitaba ayuda externa. Y no había mejor oportunidad que ahora. La profesora Carolina tenía muchos más recursos que Quintia. Si EV le hubiera pedido ayuda a Quintia, probablemente habría terminado pidiéndole ayuda a Carolina de todos modos. Ah. Carolina se sorprendió por la petición de EV. ¿Quieres técnicas de entrenamiento psíquico y métodos de meditación humanos? Eres realmente único. No es tan raro, negó EV con la cabeza. Las habilidades psíquicas probablemente se originaron en Pokémon de tipo psíquico, pero los humanos son increíblemente creativos. No hay nada de malo en aprender de ellos. Es cierto. Carolina asintió.
Este Pokémon sí que era muy inteligente. De acuerdo, te concederé tu petición. Y como recompensa extra, te daré un cristal de habilidad de tipo psíquico. Probablemente lo necesites cuando estés listo para ascender al nivel élite. Trabaja duro, pequeño. Y cuida bien de Quintia. Justo cuando Eve estaba distraído, Carolina de repente extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza. Eve se congeló en el lugar. Sin decir palabra, retrocedió y se escondió detrás de Quintia. Habría preferido quedarse en el hombro de Quintia, pero ahora que había evolucionado, era demasiado grande para eso. Un espión normal medía unos 90 centímetros, pero medía más de 1 metro. Era más grande que un espión promedio. Ja. Se rió Carolina al ver la exasperación de Eve. Por fin había tenido la oportunidad de acariciarle la cabeza. Luego se volvió hacia Quintia. Muy bien, Quintia, me voy. Tú y Eve deberían continuar su viaje. Tengan cuidado. Te enviaré el cristal de habilidad de tipo psíquico, las técnicas de meditación, las notas de entrenamiento y el método de teletransporte lo antes posible. Adiós. Luego de despedirse, Carolina alborotó el cabello de Quintia y se fue rápidamente. Estaba claro que no podía esperar para volver a su investigación. La abuela es tan injusta. Ni siquiera se quedó a comer. Siempre se pone así cuando está investigando. Quintia hizo pucheros, frustrada. Incluso ella podría molestarse por este tipo de cosas. Eve rió entre dientes y negó con la cabeza. En el fondo, sigue siendo solo una niña de 10 años. Bueno, ¿qué tal si te invito a comer? Ofreció Eve por telepatía. Jeje. Sonrió Quintia con alegría, agachándose y abrazando el cuello de Eve, frotando su mejilla contra su pelaje. Eve, eres el mejor. Gible. En ese momento, una Pokébola en el cinturón de Quintia se abrió sola y Gible apareció, gritando. Gible. Gible. Como si acusara a Quintia de descuidarlo. ¿Eh? Quintia miró a Gible confundida. ¿Eve, qué está diciendo? Eve sonrió y tradujo. Gible está diciendo que tienes un nuevo favorito y te has olvidado de tu primer compañero. PFFT. Ja. Gible, eres demasiado lindo. ¿Estás celoso? Ven aquí, déjame abrazarte también. Quintia rió, alzando a Gible y abrazándolo. Gible entrecerró los ojos felizmente, con satisfacción. Al mirar el cuerpo redondo de Gible, Eve no pudo evitar pensar. Hombre, su forma es simplemente, algo más. A excepción de algunos trocitos puntiagudos, era básicamente una pelota. Eve se sintió agradecido de no haber renacido como Gible. Si lo hubiera hecho, podría haber perdido toda voluntad de vivir. Incluso si evolucionara de Gavite o Garchomp, aún así no pensaría que lucían geniales. Claro, eran geniales y poderosos, pero no eran exactamente atractivos. Ay, ser demasiado grande también es un fastidio. Ojalá pudiera cambiar de talla de voluntad. O incluso mejor, si pudiera cambiar libremente entre mi forma espión y mi forma original de Eve. Espera, los ojos de Eve se abrieron de repente. Quizás no fue una idea tan descabellada después de todo. Chapter 24. Developing All the 18 Evolution Forms. Eve no era un Eve cualquiera. No solo tenía alma humana, sino que también poseía un espacio de conciencia único. Una habilidad de trampa dorada. A medida que más y más mundos se conectaban con él, su capacidad para fusionarse y compartir conocimiento se fortalecía. Estaba destinado a romper los límites convencionales. Además, especializarse únicamente en el tipo psíquico parecía demasiado restrictivo y un desperdicio de potencial. Si pudiera cambiar libremente entre las 8 evolutions establecidas, o mejor aún, desarrollar las 18 formas elementales, ¿no significaría eso que podría ejercer el poder de los 18 tipos de Pokémon? Y una vez que descifró completamente los secretos detrás de los sellos manuales de ninja, pudo incorporar diferentes ninjutsu elementales, lo que le permitió dominar todas estas habilidades sin desperdicio alguno. Incluso si no pudiera descubrir los sellos manuales inmediatamente, aún podría intentar fusionar diferentes movimientos elementales con chakra, creando nuevas técnicas infundidas con propiedades ninjutsu. Por ejemplo, en su forma Flareon, podría adaptar los movimientos de los Pokémon en algo parecido a las técnicas de elemento fuego. Jutsu bola de fuego, jutsu de llama de dragón, jutsu de fuego de fénix e incluso elemento fuego. Gran destrucción de fuego.
Lo mismo podría aplicarse a los tipos de elementos eléctricos, acuáticos y de otros tipos. La idea es genial. Ahora solo necesito descubrir cómo hacerla realidad. Si no recuerdo mal, había una versión en el canon original de Pokémon donde un EV podía cambiar de forma libremente, ¿verdad? Aunque, en ese caso, era un experto en todo, pero no en nada, así que su poder de combate era bastante mediocre. EV reflexionó profundamente. Pero creía que podía ser diferente. ¿Por qué? Porque tenía trucos. Más adelante, Quintia notó de repente que EV no estaba a su lado. Al darse la vuelta, vio que se había quedado atrás, absorto en sus pensamientos. Ella corrió de vuelta rápidamente. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? Salió de sus pensamientos y miró a Quintia. Tras filtrar las partes que no podía explicar, compartió sus ideas con ella. ¿Qué? Quintia parecía completamente atónita. ¿Quieres cambiar libremente entre tu forma evolucionada y la básica? ¿Incluso entre diferentes evoluciones? Eso suena imposible. No necesariamente. Negó con la cabeza. En fin, es solo un concepto por ahora. Lo resolveré más tarde. Por ahora, mi prioridad es dominar el tipo psíquico, sobre todo la teletransportación. ¿Por qué estás tan obsesionado con la teletransportación? Quintia tenía curiosidad. Incluso antes de la evolución, lo había mencionado varias veces. En aquel entonces no era tan fácil comunicarse, pero aún así ella entendía la idea. Obviamente, por instinto de supervivencia. Y así podré sacarte del peligro rápidamente si es necesario. Respondió con confianza. Esa fue parte de la razón, pero también tenía que ver con las expectativas de Uchiha Renzo y Pirata Renzo. Quintia se quedó atónita. ¿Por eso? No esperaba que fueras tan cauteloso. Pero no tienes que preocuparte demasiado. Sabes que mi abuela me dio 2 Pokémon de nivel campeón para protegerme, ¿verdad? Hay muy pocas amenazas de las que debamos preocuparnos. Así es, la profesora Carolina había asignado 2 Pokémon de nivel campeón para proteger a Quintia, garantizando así su seguridad. Fue completamente, aterradoramente sobreprotector. Tu abuela realmente te adora, ¿eh? No pudo evitar comentar secamente. Jejeje. Por supuesto. 5 días después recibió las técnicas de meditación, notas de entrenamiento y métodos de teletransportación de la profesora Carolina. Al parecer, fueron obtenidos de las familias psíquicas de Ciudad Azafrán en Kanto. Sospechó que provenía de la familia de Sabrina. Sabrina debería ser todavía una niña a estas alturas, ¿no? Reflexionó para sí mismo. Además, el núcleo elemental psíquico había llegado 2 días antes. Con todos los materiales necesarios, comenzó oficialmente a investigar métodos de meditación psíquica humana, entrenar la teletransportación y estudiar las notas recopiladas para absorber la mayor cantidad de conocimiento posible. Mientras tanto, continuó viajando y entrenando con Quintia. Cada día, también se tomaba el tiempo para ayudar a Quintia a entrenar a sus recién adquiridos Budewa y Riolu. De vez en cuando, discutía estrategias de entrenamiento con Quintia y hacía ajustes según el progreso del Pokémon. Con la ayuda de Quintia estaba creciendo incluso más rápido que en la línea de tiempo original. Por supuesto, después de evolucionar, la propia fuerza de también mejoró. ¿Es solo mi imaginación o mi entrenamiento físico avanza más rápido? ¿Será por el Pirata Renzo? Quizás tiene un talento natural para el entrenamiento físico. Especuló. De lo contrario no habría explicación lógica. Le preguntaré la próxima vez que nos veamos. Hablando de eso, el desarrollo del sistema de Taijutsu Puño de Impacto de Uchiha Renzo parece tener un gran potencial. Debería perfeccionarlo aún más. Además, necesito probar cómo reaccionan mis movimientos recién aprendidos cuando se combinan con el chakra. Mundo Ninja había pasado medio mes desde que Uchiha Renzo regresó de la segunda reunión del Espacio Conciencia. Durante este tiempo, su equipo había completado 4 misiones. 3 de rango C y 1 de rango B. Su fuerza se había disparado. Debido a la fusión con la fuerza mental y la constitución física del Pirata Renzo, su Sharingan había evolucionado directamente a la etapa de 3 Tomoe, y sus reservas de chakra habían aumentado a niveles Jonin.
Su aterradora velocidad de crecimiento dejó a sus compañeros de equipo, Yui Kurenai, Sarutobi Asuma e incluso su sensei, Yui Shinku, completamente aturdidos. Este tipo está loco. ¿Cómo es posible? Asuma solo podía sacudir la cabeza con incredulidad cada vez. Kurenai, por otro lado, estaba inspirada. Renzo es increíble. Tengo que esforzarme aún más. Yui Shinku, su sensei, estaba sumido en sus pensamientos. He oído que cuando los Uchiha despiertan su Sharingan, experimentan un rápido crecimiento durante un tiempo, pero que Renzo pase de 2 Tomoe a 3 Tomoe en solo 2 meses. Eso es un poco excesivo. El desequilibrio de poder en el equipo se hacía cada vez más evidente, dejando a Shinku algo indefenso. A pesar de la presión de Renzo para que Kurenai y Asuma crecieran rápidamente, todavía estaban en el nivel de élite genin en el mejor de los casos. Pero Renzo. Shinku sospechaba que incluso los Chunin de élite tendrían dificultades contra él. Y eso que Renzo se contuvo mucho. En un raro día libre sin misiones, Renzo decidió entrenar junto a Kurenai y Asuma. Mi entrenamiento en Taijutsu y esgrima avanza mucho más rápido que antes, así que el pirata Renzo realmente tiene talento para esto. Durante las últimas 2 semanas, Uchiha Renzo había notado una mejora dramática en su entrenamiento físico desde la última reunión de Conciencia Espacio. Él tenía una teoría. Buenas noticias. Significa que el crecimiento de pirata Renzo será rápido, lo que nos beneficiará a mí y a Ebe. En comparación con el mundo de Naruto, ninja, el mundo de One Piece, pirata, era mucho más adecuado para el entrenamiento físico. Si ese es el caso, puedo reducir un poco el entrenamiento de taijutsu y espada y centrarme más en el ninjutsu. Además, no puedo descuidar las nuevas adaptaciones de jutsu que obtuve de Ebe. Chapter 25. Uchiha Madara's Radar. No había manera de evitarlo. Los resultados de sus modificaciones fueron simplemente asombrosos. Tan solo el puño de impacto le había proporcionado a Uchiha Renzo muchísimas técnicas nuevas con las que experimentar. Incluso había logrado sentar las bases de un sistema de combate y entrenamiento completamente nuevo. Entre sus habilidades recién adquiridas estaban ataque de arena, ataque rápido, ojos de muñeca, veloz, mordisco, imitación, cavar, descansar y proteger. De estos, los más valiosos para modificar fueron ataque rápido, ojos de muñeca, veloz y proteger. El ataque rápido podía combinarse con la técnica de parpadeo corporal. Al integrar el chakra y la mecánica del parpadeo corporal, se volvía aún más poderoso. Los ojos de muñeca se pueden usar junto con el Sharingan y el Genjutsu para crear un efecto de intimidación y confusión aún más fuerte. A Swift se le puede infundir chakra para amplificar su poder. Proteger, por otro lado, fue el más complicado de modificar. La técnica en sí misma ya era compleja. A medida que se acercaba el anochecer zumbido, Yui Shinku apareció de repente en su campo de entrenamiento secreto, donde Renzo y los demás estaban practicando diligentemente. Observó cómo Renzo no solo entrenaba, sino que también tenía un clon de sombra entrenando con Kurenai y Asuma. Al ver su rápido progreso, asintió con satisfacción. Dando un paso al frente, dijo: Renzo, estás haciendo un gran trabajo. Kurenai y Asuma también han mejorado mucho estos últimos días. Sensei. X3 Los tres se detuvieron rápidamente y saludaron a Yui Shinku. Sensei, ¿qué haces aquí hoy? ¿Hay una nueva misión? Preguntó Renzo, un poco desconcertado. Según su agenda, hoy y mañana debían dedicarse al entrenamiento. Sí y no, respondió Yui Shinku, negando con la cabeza. Me han asignado una misión importante. Durante los próximos 2 o 3 meses, no podré dirigir a su equipo en ninguna tarea. ¿Eh? Asuma, Renzo y Kurenai quedaron desconcertados. ¿Y entonces qué nos pasa? ¿Iban a quedar abandonados a su suerte? Eso es lo que voy a explicar, continuó Yui Shinku. Los miró a los tres, pero al final se concentró en Renzo. Originalmente, el tercer Hokage planeó asignar a un Chunin para liderar temporalmente a su equipo. Sin embargo, después de informarle sobre su progreso, especialmente sobre la fuerza de Renzo, decidió lo contrario. Dado que ahora estamos en guerra con Iwa y Suna, los Junins experimentados escasean y no podemos prescindir de ellos. Entonces, el tercer Hokage te dio 2 opciones. Lo primero es que te unas al escuadrón de Minato y asumas misiones bajo el liderazgo de Namikaze Minato.
La segunda es operar de forma independiente, con Renzo como capitán del equipo. Sin embargo, solo se te permitiría realizar misiones de hasta rango B, e incluso entonces, algunas de las misiones de rango B más peligrosas estarían restringidas. Después de todo, su seguridad era prioritaria. Sobre todo porque Asuma, el hijo del Hokage, estaba en el escuadrón, el tercer Hokage no se arriesgaría a ponerlo en grave peligro. Asuma y Kurenai dudaron, sin saber qué opción elegir, y recurrieron a Renzo para pedirle su opinión. Renzo pensó por un momento antes de preguntar. Sensei, ¿es posible elegir ambos? ¿Eh? Yumishinku parpadeó, desconcertado por el hilo de pensamiento de Renzo. ¿No se suponía que esto era una decisión entre una u otra? A esto me refiero, explicó Renzo. Normalmente, asumimos misiones como un equipo de 3. Pero si el equipo de Minato consigue una misión de rango A o superior que nos convenga, podríamos unirnos temporalmente. ¿Qué te parece? Siendo sincero, Renzo no estaba muy dispuesto a acercarse demasiado al escuadrón de Minato. Era demasiado arriesgado. ¿Y si Madara se fijaba en él? Espera. Eso no está bien. Solo pensar en Madara le provocó escalofríos en la columna a Renzo. He estado destacando mucho últimamente, ¿y si ya estoy en el radar de Madara? De ser así, estaba en serios problemas. No confiaba en poder frustrar las maquinaciones de Madara y escapar ileso. Necesito dominar las técnicas de teletransportación cuanto antes, espero que Ebe esté progresando. Además, necesito presionar a Kurenai y Asuma para que se vuelvan más fuertes rápidamente. Renzo suspiró para sus adentros. Vaya, qué mala suerte tengo. Yumishinku se acarició la barbilla, considerando la sugerencia de Renzo. Sensei. Me parece una idea genial. Dale el visto bueno ya. Si no, iré directo con mi viejo y le pediré que lo apruebe. Dijo Asuma emocionado. Para él, la propuesta de Renzo era perfecta. Aún tendrían algo de libertad para entrenar y mejorar, pero también podrían asumir misiones de mayor nivel cuando fuera necesario. Era lo mejor de ambos mundos. Padre, también estoy de acuerdo con la sugerencia de Renzo, añadió Kurenai. De acuerdo, cedió Yumishinku. Accederé, pero la decisión final la toma el Hokage. Iré a preguntarle ahora. Con eso, rápidamente se dirigió a la oficina del Hokage y le transmitió la idea de Renzo al tercer Hokage. Está bien, lo apruebo. Supervisaré personalmente sus misiones, así que su seguridad no será un problema, dijo Hiruzen después de dar un par de caladas a su pipa. De todos modos, no estaba dispuesto a enviar a Asuma a ninguna situación demasiado peligrosa. Gracias, señor Hokage. Dijo Yumishinku asintiendo aliviado. Jaja. No hace falta que me agradezcas. Tengo mis propias razones para permitir esto, puedes irte. Ten cuidado en tu misión. Kirigakure no debe subestimarse. Sí, señor. Con eso, todo quedó resuelto. Yumishinku pronto regresó e informó a Renzo y a los demás de la decisión del Hokage. Antes de irse, les dio un último recordatorio. Kurenai, Asuma, asegúrense de escuchar a Renzo. Que él tome la iniciativa, ¿entendido? No estaba demasiado preocupado por Renzo. Su principal preocupación era asegurarse de que Kurenai y Asuma no hicieran nada imprudente. Sí. Entiendo. Kurenai y Asuma asintieron seriamente. 3 días después la puerta principal deconó a Renzo. Por aquí. Desde la distancia, Asuma y Kurenai saludaron mientras Renzo se acercaba. ¿Cuál es la misión de hoy? ¿Más caza de bandidos? La verdad es que me estoy cansando, se quejó Asuma en cuanto Renzo se acercó. Kurenai no dijo nada, pero su expresión sugería que sentía lo mismo. Renzo rió entre dientes. No te preocupes. Confías en mi selección de misiones, ¿verdad? Esta vez, escoltamos suministros, una misión de rango A es una tarea conjunta con el equipo de Minato. Entregar alimentos y materiales al frente contra Asuna. Ah. Asuma y Kurenai alzaron las cejas. Nuestra primera misión sin Sensei es una operación conjunta. No está mal. Un cambio de ritmo viene bien. Y hablando de eso, ¿dónde están Obito y los demás? ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Asuma, mirando a su alrededor, pero sin ver al escuadrón de Minato. Chapter 26. The Golden Flash, Minato Namikaze. Llegarán pronto. Minato Sensei está revisando los suministros. Explicó Renzo.
Luego esperó con Kurena y Asuma en la puerta principal de Konoha. Después de unos 10 minutos, el equipo de Minato llegó junto con un gran convoy de carros de suministros. Hola, Renzo, Kurena y Asuma. Parece que trabajaremos juntos en esta misión. Minato los saludó con un alegre gesto mientras se acercaba. Minato-sensei. Los tres respondieron rápidamente. ¿Estos tres nos acompañan? ¿De verdad que es broma? Sensei, ¿está permitido? Obito soltó una exclamación de incredulidad al escuchar que el equipo de Renzo se uniría a ellos para la misión. Se volvió hacia los tres y preguntó. Esperen, ¿dónde está su líder de escuadrón? No me digan. Antes de que pudiera terminar su frase, Kakashi y Rin, conscientes de la falta de filtro de Obito, lo agarraron por ambos lados, y Kakashi incluso le tapó la boca. Por más que luchó fue inútil. Este tipo, la expresión de Kurenai se oscureció mientras miraba a Obito, sus ojos prácticamente disparaban dagas. Aunque no lo dijo directamente, ella ya podía adivinar que no habría sido nada bueno. Está bien, Obito. Ya basta. Minato intervino para suavizar las cosas y luego explicó. A Iki-sensei se le asignó una importante misión en solitario, y como un escuadrón solo no es suficiente para esta misión, el Hokage decidió que deberíamos trabajar juntos. Luego se volvió hacia Obito y añadió. Además, para que lo sepas, Renzo y su equipo ya están capacitados para asumir misiones de hasta rango A por sí solos. En los últimos 2 meses, han completado más de 10 misiones de rango B, más que nosotros. Deberías aprender de ellos. Minato estaba constantemente preocupado por su propio equipo. Kakashi, debido a la muerte de su padre, se había vuelto retraído y demasiado concentrado en completar misiones a cualquier costo. Obito, por otro lado, era débil y demasiado confiado, lo que hacía las cosas aún más difíciles. Y Rin, bueno, probablemente ella era la única normal en el escuadrón. ¿Ja? Ni hablar. Exclamó Obito en shock. Incluso Kakashi y Rin parecieron sorprendidos. Es verdad. Así que más les vale mejorar. De hecho, Renzo probablemente esté al nivel de Kakashi ahora. Añadió Minato, provocando el caos para que Kakashi mejorara. Como era de esperar, Kakashi se volvió hacia Renzo con una mirada seria. Tras un momento, dijo con indiferencia. Después de esta misión, entrenemos. Seguro. Renzo se encogió de hombros casualmente. Tenía los ojos puestos en algunas técnicas del arsenal de Kakashi, y construir una buena relación facilitaría los intercambios futuros. Bueno, ya basta de hablar. Vámonos. Con esto, el escuadrón partió escoltando el convoy de suministros. 3 días después, se acercaron al castillo Kikyo, cerca del frente de batalla de los ninjas de arena. Cuanto más se acercaban, más peligroso se volvía. En solo medio día, ya habían sido atacados 2 veces por escuadrones de exploración enemigos. Todos, estén alerta. El próximo tramo será aún más peligroso. Advirtió Minato. Sí. Todos asintieron, completamente alerta. Después de avanzar otros 5 kilómetros la expresión de Renzo cambió. Inmediatamente se giró hacia Minato y dijo, Minato-sensei. Hay una emboscada en el denso bosque. No estoy seguro de cuántos son, pero al menos uno de ellos es mucho más fuerte que yo, probablemente un Jonin. Hacía apenas unos momentos, había sentido una abrumadora sensación de peligro proveniente del lado izquierdo del bosque. Era su habilidad innata para detectar peligros, una habilidad que había heredado de Ebe. Oh. Minato se sorprendió por la aguda percepción de Renzo. Levantó una mano e hizo una señal a los demás, bajando la voz. Todos, alerta de nivel 1. Voy a comprobarlo. Con eso, lanzó varios kunai del dios del trueno volador hacia el bosque y desapareció con un jutsu de teletransportación. Segundos después, gritos agonizantes resonaron entre los árboles. Ataque enemigo. Es la técnica del dios del trueno volador. Eso significa, él es el destello dorado de Konoha, Namikaze Minato. Defiéndete. Liberación de viento. Vendaval de 1000 espadas. Liberación de viento. Viento divino. Más de 10 ninjas de arena emergieron de los árboles, liderados por 2 Jonin de élite, lanzando un feroz contraataque contra Minato. Al mismo tiempo, otro Jonin de élite, acompañado por 6 Chunin, salió del bosque y cargó hacia el grupo de Renzo. Tu oponente soy yo.
Minato lanzó un kunai hacia el Jonin de élite, teletransportándose instantáneamente tras él. Un Rasengan se formó en su mano y se estrelló contra la espalda del enemigo. Auge. El Jonin de élite fue estrellado contra el suelo, con un agujero en el pecho. Muerto en el acto. Yamakita. Maldita sea. Los otros dos Jonin de élite vieron cómo su camarada era derribado al instante y gritaron furiosos. Desplegaron un poderoso jutsu contra Minato mientras ordenaban a los Chunin que atacaran el convoy. Ya vienen. Me encargaré de 4. Kurenai, Kakashi, ustedes se encargan de uno cada uno. Renzo asignó rápidamente los objetivos. Ignoró a los guardias de suministros. Esta era una batalla para los verdaderos combatientes. Paso relámpago. Doble destello. El cuerpo de Renzo se convirtió en un rayo mientras se disparaba hacia los ninja Chunin de arena que se acercaban, zigzagueando entre ellos como un borrón. Antes de que pudieran siquiera reaccionar, golpe de impacto. Doble golpe. Bang. Bang. Los pechos de dos ninjas de arena fueron aplastados instantáneamente y sus cuerpos sin vida fueron arrojados por el aire. Tan rápido. Ese fue el último pensamiento del moribundo ninja de arena. Lightning Step era un jutsu que Renzo había desarrollado combinando el ataque rápido de EB con el chakra rayo y los principios de la técnica de parpadeo corporal. Aumentó mucho su velocidad, pero supuso una gran tensión para su cuerpo. Incluso con sus años de entrenamiento y fusión con el físico de EB y Pirata Renzo, solo pudo lograr un doble destello antes de que sus piernas cedieran. Al ver a Renzo derrotar a dos enemigos en un instante, Kakashi y los demás quedaron momentáneamente aturdidos. Renzo, ¿ya es así de fuerte? Pero no había tiempo para sorpresas. El enemigo los atacaba. Rápidamente se enfrentaron a sus oponentes en batalla. Tanaka. Maldita seas. Liberación de viento. Puño de viento. Los dos ninja de arena restantes cerca de Renzo rugieron de dolor, canalizando chakra del viento en sus puños y lanzando un ataque sincronizado contra él. Chapter 27. De Idiota Obito. Sharingan. El Sharingan de Renzo se activó instantáneamente. En ese momento, los movimientos de los dos ninjas de la arena se volvieron increíblemente lentos ante sus ojos. Con un ligero movimiento de pies, esquivó sus ataques sin esfuerzo. Al mismo tiempo, agarró sus brazos extendidos, ayudándolos a ajustar ligeramente los ángulos de sus ataques. Ah. Al segundo siguiente, sus puños aterrizaron de lleno en las caras del otro. En un instante, sus rostros fueron destrozados por su propio puño de viento, salpicando sangre por todas partes. Sus mentes quedaron en blanco por el impacto. Swish. Swish. Mientras aún estaban aturdidos, Renzo casualmente lanzó un kunai a cada uno de ellos. Los kunai, con una fuerza inmensa, atravesó sus gargantas y los mató instantáneamente. ¿Qué? Todo ocurrió en apenas unos segundos. Un Chunin de la élite de la arena, que observaba la pelea, quedó completamente impactado al ver esto. ¿Quién demonios es este mocoso Uchiha? ¿Cómo es tan poderoso? Un niño de 10 años acababa de eliminar a 4 Chunin de la arena en cuestión de segundos. No se le puede permitir vivir. Con ese pensamiento, el Chunin, llamado Yuki, cargó hacia Renzo, que estaba a 20 metros de distancia, mientras le gritaba a otro Chunin. Jon. Detén a la Mikaze Minato. Voy a matar a este mocoso Uchiha. No podemos dejarlo vivir. Ja, ¿crees que puedes permitirte distraerte mientras luchas contra mí? Minato sonrió con suficiencia. En un abrir y cerrar de ojos, usó el dios del trueno volador para aparecer detrás de Yuki y dirigirle un Rasengan hacia la espalda. Yuki. Cuidado. HMNG, siempre vigilando a Minato, gritó en señal de advertencia mientras formaba rápidos sellos manuales. Una hoja de chakra del viento se formó en su mano mientras atacaba el flanco izquierdo de Minato. Minato no detuvo su ataque. En cambio, lanzó un kunai del dios del trueno volador directamente a la cara de HMNG. ¡Mierda! La visión del kunai sobresaltó a HMNG. Al reconocer las infames marcas del dios del trueno volador, retrocedió de inmediato y atacó el kunai. Ese pequeño retraso fue todo lo que Minato necesitaba. Su Rasengan se estrelló contra la espalda de Yuki, destrozándole las costillas y destrozándole el corazón. ¡Gu! El cuerpo de Yuki cayó inerte al suelo. Incluso muerto, su rostro permaneció inmóvil, presa de la incredulidad y la frustración.
Un distinguido Chunin de élite, eliminado tan fácilmente. El destello dorado fue realmente aterrador. En realidad, habían perdido porque no entendían la técnica del dios del trueno volador. Minato había perfeccionado recientemente su estilo de combate del dios del trueno volador. Antes de él, el único en Konoha que lo dominaba por completo era el segundo Hokage. La mayoría de los shinobi de otras aldeas nunca habían visto la técnica en acción, y mucho menos sabían cómo contrarrestarla. Yuki ha caído. Maldita sea. Retírate. Hon vio el cadáver de Yuki y comprendió que estaban condenados. Sus chunin caían como moscas gracias a Renzo. Sin dudarlo, ordenó la retirada total. Al mismo tiempo, se dio la vuelta y salió corriendo hacia el bosque, para salvar su vida. Estaban completamente superados. Quedarse significaba una muerte segura. Necesitaba informar sobre Minato y este aterrador prodigio Uchiha. Si no se ocupaban de estos dos pronto, serían un desastre para Tsunagakure en el futuro. TCH. Qué pena. Minato suspiró, pero no lo persiguió. En cambio, usó movimiento corporal para reincorporarse al combate, eliminando rápidamente a los chunin restantes que aún estaban siendo retenidos por Kakashi y los demás. No es que Minato no quisiera perseguirlo. Para empezar, había consumido mucho chakra usando repetidamente al dios del trueno volador. No estaba seguro de poder asestar una muerte segura. Después de todo, su estilo de combate del dios del trueno volador aún estaba en pañales. Ahora mismo, tenía demasiadas debilidades, especialmente su alto consumo de chakra. Pero en 2 o 3 años, ni siquiera 10 veces más Chunin de élite tendría ninguna oportunidad contra él si tuviera apoyo para lanzar su kunai. Además, su misión principal era escoltar el convoy de suministros y proteger a ambos escuadrones. Si perseguía imprudentemente a HMNG, era imposible saber si había más enemigos acechando en las cercanías. Con la ayuda de Minato, la batalla terminó rápidamente. En apenas 2 minutos, ningún enemigo escapó. Todos fueron aniquilados. Minato y Renzo se habían contenido deliberadamente cerca del final, permitiendo que Kurenai y los demás pelearan cada uno con un chunin 1 a 1 para ganar experiencia. En el momento en que terminó la pelea, Obito, Kurenai, Asuma y Rin cayeron al suelo, jadeando pesadamente. Claramente la batalla había sido agotadora para ellos. Mientras tanto, Kakashi y Renzo todavía parecían completamente serenos. Este tipo, Kakashi volvió su mirada hacia Renzo. Se enfrentó a 4 veces más enemigos que yo, los liquidó más rápido y apenas parece cansado. Es ridículo. Sintió una inmensa presión. En la academia, Renzo había sido un chico completamente normal, ni cerca de estar entre los mejores de su clase. Sin embargo, a solo unos meses de graduarse, había superado incluso al propio Kakashi. ¿Quién carajo es el verdadero genio aquí? Kakashi no pudo evitar quejarse en su mente. Eso me hizo sentir como si estuviera haciendo trampa. Sus pensamientos se dirigieron al Sharingan de Renzo y a algo de lo que Obito seguía alardeando. Como una vez que despertara su propio Sharingan, superaría instantáneamente a Kakashi. Espera, ¿es posible que el Sharingan de Uchiha sea tan poderoso? Por primera vez, Kakashi sintió el peso aplastante de la superioridad del Sharingan. ¿Podría Obito también? No, Obito es idiota. No hay forma de que lo despierte. Lo hicieron genial. Minato sonrió cálidamente al grupo. Tomémonos un descanso y recuperémonos. Además, limpien el campo de batalla y recopilen toda la información útil. Sí. X6 Luego Renzo y Kakashi intercambiaron miradas antes de ponerse a trabajar. Pasaron la siguiente media hora limpiando los cuerpos y recopilando información valiosa para entregársela a Minato. También sellaron los 2 cadáveres Chunin de élite en pergaminos para que la división de inteligencia los analizara. Mientras Renzo y Kakashi estaban ocupados, Obito, luciendo aturdido, empujó a Asuma con su codo. Oigan. ¿Cuándo se volvió tan fuerte Renzo? ¿Siempre era así en las misiones con ustedes? Nosotros luchamos contra un Chunin, pero él eliminó a 4 sin esfuerzo. ¿El Sharingan realmente está tan roto? Como Uchiha, Obito estaba completamente confundido. En el clan, nadie le había dicho nunca que el Sharingan podía ser tan ridículamente poderoso. Eso me hizo sentir como si estuviera haciendo trampa. Asuma. Miró a Obito como si fuera un idiota.
¿En serio crees que yo, un no Uchiha, tendría la respuesta a eso? Chapter 28. The Cold Blow de Orochimaru. Oh, la expresión de Obito se endureció mientras se rascaba la nuca con torpeza. Sí, tienes razón, es solo que Renzo avanza demasiado rápido. Asuma suspiró, encogiéndose de hombros con impotencia. Lo he visto pasar de ser un graduado normal a un monstruo en un abrir y cerrar de ojos. Ya ni siquiera se puede llamar crecimiento normal. ¿No debería ser el progreso una curva constante? Pero el crecimiento de Renzo no es una curva, es un acantilado. Eso no es normal. Por suerte, Renzo era una buena persona. Estaba dispuesto a tomar a Asuma y Kurena y bajo su protección y ayudarlos a crecer. Siempre que tenían tiempo libre, los entrenaba. Aunque solo era su clon de sombra quien los guiaba, los resultados eran innegables. Su experiencia en batalla se había disparado. Sin ese entrenamiento, Asuma sabía que no había forma de poder derrotar a un Chunin de arena sin lesionarse hoy. ¿Verdad? ¿Verdad? Obito asintió rápidamente. Así que Renzo es el raro, no nosotros. Somos los normales. Al oír eso, el rostro de Asuma se ensombreció al instante. Miró a Obito con enojo. ¿Nosotros? No me metas en el mismo saco. Soy un genio del clan Sarutobi. Mi fuerza es muy superior a la tuya. Todavía recordaba que Obito había estado al final de su clase. Incluso si no podía compararse con Renzo, no había forma de que cayera al nivel de Obito. Obito no estaba seguro de por qué Asuma de repente se enojó tanto, pero definitivamente no iba a dejar que eso pasara. ¿Cómo que eres más fuerte que yo? Apenas venciste a ese Chunin más rápido que yo. Lo derribé sin dejarle un rasguño. Solo tengo unas cuantas heridas leves. Fui más rápido. Tú, yo, Obito finalmente se quedó sin palabras. Resoplando, giró la cabeza con frustración y se dirigió furioso al lado de Rin, poniendo su mejor expresión de dolor para ganarse su compasión. Rin se rió entre dientes ante sus payasadas antes de comenzar a limpiar y vendar sus heridas, aplicándole también un poco de ungüento curativo. Al ver esto, la mirada de Kurenai se movió entre Rin, Renzo y Asuma. De repente, se dio cuenta. Parece que a nuestro equipo le falta un ninja médico. Quizás debería empezar a aprender ninjutsu médico. No necesitaba ser una maestra, pero al menos podía manejar el tratamiento de emergencia para Renzo y Asuma durante las misiones. En el campo, tener un ninja médico podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora que tenía la idea, estaba decidida a comenzar a entrenar una vez que regresaran. Muy bien. Ya hemos descansado suficiente. Vámonos. Partieron de nuevo. Afortunadamente, no se encontraron con más ninjas enemigos en el camino y llegaron sanos y salvos a la base del frente. Fue allí donde Renzo finalmente conoció a Orochimaru. El tipo desprendía una vibración inquietante, similar a la de una serpiente. Escuché que te emboscó una unidad de exploración de la arena en el camino. ¿Puedes contarme qué pasó? Le preguntó Orochimaru a Minato. Por supuesto, asintió Minato y relató los acontecimientos en detalle. Luego, sacó los informes de inteligencia y los objetos que Renzo y Kakashi habían recopilado y se los entregó. Aquí está todo lo que reunimos. Bien hecho. Orochimaru asintió, pasando los materiales al equipo de inteligencia que estaba a su lado. Entonces, su mirada se posó en Renzo. Se lamió los labios con su larga lengua, con la mirada llena de intriga. Así que tú debes ser Uchiha Renzo, el que aniquiló a 4 Chunins de la arena en un instante. Bajo la inquietante mirada de Orochimaru, Renzo sintió un escalofrío. Pero mantuvo la compostura e hizo una ligera reverencia. Es un honor conocerlo, señor Orochimaru. Jejeje, Orochimaru rió entre dientes, observando a Renzo un rato antes de apartar la mirada. Eres impresionante. Tengo ganas de ver lo que logras. Con eso, despidió al equipo de Renzo, manteniendo a Minato atrás para discutir más asuntos. Claramente, lo que vino después estaba más allá de su nivel. Maldita sea, ese tal Orochimaru da mucho miedo. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos de la tienda de mando, Obito finalmente se atrevió a expresar su miedo. SHH. Obito, por supuesto, no tenía control de volumen. Varios ninjas de Konoha cercanos se giraron para mirarlo fijamente al instante. Casi saltó de su piel y rápidamente se encogió hacia atrás, inclinando la cabeza para evitar el contacto visual.
¿Podrías callarte de una vez? Mira a tu alrededor antes de hablar. Dijo Kakashi con cara seria al pasar. El señor Orochimaru es uno de los Sanin legendarios. No puedes hablar así de él. Renzo, por su parte, sonrió a modo de disculpa a los ninjas que lo rodeaban e hizo una leve reverencia. Lo siento. Nuestro compañero tiene algunos problemas mentales. No pretendía faltarle al respeto. Por favor, perdónenlo. Los ninjas finalmente dejaron de mirarnos fijamente, aunque algunos todavía resoplaban con fastidio. HMPH. Es mocoso, debería aprender a cuidar sus palabras. El señor Orochimaru no es alguien de quien se pueda hablar a la ligera. Sí. Lo que sea, probablemente solo se asustó. Jeje, no puedo culparlo. El señor Orochimaru tiene una presencia bastante intimidante. Ese niño es solo un novato. TCH, los ninjas se dispersaron lentamente, murmurando entre ellos. Obito. Esos idiotas. Una vez que llegaron a un lugar tranquilo en el borde del campamento, Obito finalmente explotó en frustración. Más te vale espabilarte. Si no mueres a manos de un enemigo, tus aliados te matarán primero. Suspiró Renzo. En serio, añadió Kakashi con sarcasmo, cruzándose de brazos. Débil, imprudente y bocazas. Sinceramente, me preocupa tu futuro. Quizás deberías dejar el escuadrón. Obito espetó. ¿Qué? ¿Me estás llamando débil? Si alguien se va, eres tú. Nunca te dejaré tener a Rin. Obito. El grito avergonzado y furioso de Rin resonó por todo el campamento. Jejeje, Obito inmediatamente se puso avergonzado. Pero entonces, como si recordara algo, se volvió hacia Renzo y lo señaló con un dedo acusador. Un momento. ¿No dijiste antes que tengo una enfermedad mental? Renzo asintió sin dudarlo. Sí, ¿y? Obito. Una vena hinchada se le hinchó en la frente mientras echaba humo. ¿Qué quieres decir con I? Tú eres el que está enfermo mental. Renzo alargó su respuesta perezosamente, completamente desinteresado en discutir. Ignorando a Obito, se giró y saludó a Kurena y Asuma. Muy bien, hora de entrenar. Vamos. Próximo. Adelante. Adiós, Rin. Adiós, Kakashi. Riendo, Kurena y Asuma corrieron detrás de Renzo hacia el campo de entrenamiento. Deberíamos seguirlos, murmuró Kakashi antes de dirigirse casualmente en su dirección. Quería ver exactamente cómo entrenaba Renzo, y tal vez incluso ponerse a prueba contra él. Chapter 29. Bullying Zoro. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Golpe de impacto. Ataque Ryu. Golpe relámpago. Y. Después de un feroz intercambio de golpes, Kakashi fue rápidamente derrotado. Perdí. Admitió la derrota sin dudarlo, mostrando su habitual franqueza. Mirando a Renzo con sorpresa, dijo. Siempre pensé que tu fuerza provenía del ninjutsu y el Sharingan. Pero ahora parece que tu verdadera especialidad es el taijutsu. Durante toda la pelea, Renzo lo dominó por completo con su puño de impacto. Apenas logró resistir. Y él era plenamente consciente de que Renzo se había estado conteniendo. Si Renzo hubiera ido con todo, ya lo habrían derrotado. Los 4 Chunin Shinobi de arena que habían sido instantáneamente noqueados por el puño de impacto de Renzo anteriormente fueron una clara advertencia. Quizás. Uchiha Renzo sonrió y se encogió de hombros. Puño de impacto era sin duda el estilo de lucha que mejor dominaba en esa etapa, especialmente al combinarlo con destello corporal y destello relámpago. Los resultados eran aterradores. Pero eso no significaba que su ninjutsu fuera débil. Era solo que, comparado con el ninjutsu, Impact Punch era actualmente más eficiente y ahorraba más energía. Fugaku le había dado acceso a todos los jutsus Uchiha inferiores al rango S hacía más de medio mes, permitiéndole aprender libremente. Incluso para los jutsus de rango S, tenía 2 opciones. Eligió liberación de fuego, llama destructora majestuosa y liberación de fuego, gran destrucción de fuego. No era que tuviera una preferencia particular por el liberación de fuego sobre el rayo u otros elementos, era simplemente porque la colección de jutsu de rango S del clan Uchiha solo incluía técnicas de liberación de fuego. Mundo Pirata había pasado más de un mes desde que Renzo se unió a Nishin Dojo.
En la orilla de la aldea Shimotsuki, aldea de la luna helada, Zoro, con su característico cabello verde musgo, estaba parado al borde del agua poco profunda, gritando fuerte. Oye. Renzo. Hora de comer. ¡Yey! Chapoteo. Unos segundos más tarde, empezaron a surgir burbujas del agua antes de que una figura apareciera repentinamente del mar. Flotando en la superficie, Renzo se sacudió el agua del pelo y le dedicó una sonrisa radiante a Zoro. Entendido. Subo. Y además, mocoso, recuerda llamarme hermano mayor. Solo gritaba oye. ¿Qué es eso? Mientras hablaba, Renzo nadó hasta la orilla, agarró su ropa de debajo de un árbol, se la puso y luego extendió la mano para despeinar el cabello de Zoro desordenadamente antes de soltarlo finalmente. Zoro forcejeó para zafarse del agarre de Renzo, con el rostro hinchado de fastidio mientras lo fulminaba con la mirada. ¿Puedes dejar de despeinarme? ¿Y quieres que te llame hermano mayor? Eso tardará 1.000.000 de años. ¿Eh? Renzo lo miró con cara seria y preguntó. ¿Puedes vencerme? Además, me uní al dojo antes que tú y soy unos años mayor. ¿Por qué no deberías llamarme hermano mayor? TCH. Zoro se cruzó de brazos y se burló. Solo te uniste 3 días antes que yo. ¿Y admites que eres mucho mayor? Claro que eres más fuerte, es normal. Pequeño mocoso. Siempre tienes una lógica retorcida. Renzo se quedó sin palabras. No esperaba que Zoro fuera tan mordaz a tan temprana edad. Y este niño realmente odiaba perder. No importaba la situación, él siempre actuaba así. Por supuesto, cuando se trataba de un duelo oficial, Zoro al menos admitía la derrota apropiadamente. Antes era antes. La próxima vez, si no me llamas hermano mayor, te golpearé cada vez que te vea. ¿Entendido? Renzo levantó el puño a modo de advertencia. Zoro. Este bastardo. Cuando era el líder entre los niños de los pueblos cercanos, era él quien amenazaba y golpeaba. ¿Cómo llegaron las cosas a esto y? Aún estoy demasiado débil. Murmuró Zoro, mirándose las manos. PFFT, jajaja. Renzo se echó a reír, dándole unas palmaditas suaves en la cabeza a Zoro. Luego, dio grandes zancadas. Vamos. Si llegamos tarde, no quedará comida. Oh. Al oír eso, Zoro no tuvo tiempo de pensar en su frustración. Rápidamente lo siguió. Comía mucho y definitivamente no quería pasar hambre. Al fin y al cabo, hay que comer bien para hacerse más fuerte. Durante la cena, Koshiro preguntó con curiosidad. ¿Cómo va tu entrenamiento submarino? Cuando Renzo mencionó por primera vez el entrenamiento en el agua, Koshiro se sorprendió. Él nunca había realizado un entrenamiento así ni había oído que alguien más lo hiciera. Los humanos no eran peces. Tenían un tiempo limitado bajo el agua. ¿Y practicar esgrima o entrenamiento de fuerza bajo el agua? Consumiría muchísimo aguante y oxígeno. ¿Cuánto podría aguantar alguien? ¿No sería demasiado corto para ser efectivo? Pero Renzo persistió, por lo que Koshiro lo dejó intentarlo. Al principio, Koshiro lo había supervisado durante un par de días por curiosidad y preocupación por la seguridad. Para su sorpresa, Renzo perseveró. Sus habilidades de buceo y natación mejoraron rápidamente, y pudo entrenar bajo el agua durante períodos cada vez más largos. Una vez que Koshiro estuvo seguro de que no había peligro, dejó de mirar tan de cerca. Ahora, había pasado medio mes desde que Renzo comenzó el entrenamiento bajo el agua. Kuina y Zoro también miraron, ansiosos por escuchar la respuesta. MMM. Renzo, aún atiborrándose de comida, tragó saliva antes de responder. Creo que es bastante efectivo. Lo he probado. Comparado con entrenar en tierra, es al menos de 3 a 5 veces más eficiente. Por supuesto, puede variar de persona a persona, pero definitivamente funciona muy bien. Con la presión constante del agua entrenando todo su cuerpo, los resultados estaban destinados a ser buenos. ¿Y qué pasa con la práctica de la esgrima bajo el agua? Blandir una espada contra la fuerte resistencia del agua, solo para sentirse 10 veces más liviano al regresar a tierra, fue una gran ventaja. Renzo les dio a los 3 un resumen rápido de los beneficios y su experiencia. Ya veo. Es un método genial. Koshiro asintió con aprobación y se giró hacia Kuina y Zoro. Si les interesa, Renzo puede guiarlos a partir de mañana. Eso sí, no se exijan demasiado. Luego miró a Renzo. ¿Te parece bien, verdad? Claro.
Renzo sonrió y les lanzó una mirada traviesa a Kuina y Zoro. Solo no se pongan a llorar ni a suplicar que dejen de hacerlo luego, ¿de acuerdo? Jejeje. Kuina. Zoro. ¿Por qué eso sonó tan siniestro y? Sí, padre. Lo tengo, maestro. A pesar de sus dudas, tanto Kuina como Zoro asintieron con determinación hacia Koshiro y luego lanzaron miradas desafiantes a Renzo. Muy bien. Espero con ansias que llegue mañana. Hermano mayor, por favor, cuida de mí y de mi hermano menor. Kuina enfatizó intencionalmente las palabras hermano menor, con un brillo burlón en sus ojos. Zoro, mientras tanto, parecía molesto, pero en secreto juró superar a Kuina y Renzo algún día. Algún día, sería el hermano mayor que todos respetaban. Chapter 30. Detir Renzo's Gathering. A la mañana siguiente, después del desayuno, Renzo llevó a Kuina y Zoro al lugar donde practicaba el entrenamiento submarino todos los días. Empecemos por aquí. Prueba a bucear primero y comprueba cuánto tiempo puedes aguantar la respiración. No hay necesidad de apresurarse con el entrenamiento subacuático. Eligió un lugar con una profundidad adecuada y señaló el agua, dando instrucciones a los dos. Entiendo. Kuina y Zoro asintieron. Kuina entró completamente vestida, pues llevaba un atuendo especial para la ocasión. Zoro, en cambio, se quedó en calzoncillos y se metió de lleno. Glug glug glug, en el momento en que tocó el agua, se hundió como una roca, dejando tras de sí un rastro de burbujas. Renzo. Golpe. Se dio una palmada en la frente, frustrado. ¿Este tipo ha venido a entrenar o a hacer un espectáculo cómico? Ni siquiera sabe nadar. Al ver a Zoro luchar frenéticamente bajo el agua, Renzo no perdió el tiempo y se zambulló con una forma de buceo perfecta, causando apenas una onda en la superficie. Si cualquier buceador profesional de su mundo anterior viera esto, probablemente le daría una ovación de pie. El agua no era muy profunda, así que Renzo llegó hasta Zoro con unas brazadas rápidas. Lo sujetó por debajo de un brazo mientras le sujetaba el cuello con el otro, y luego pateó el fondo con fuerza, impulsándolos a ambos hacia la superficie. Zumbido. Salieron disparados del agua en un instante. Bled. Renzo le dio una palmadita firme en la espalda a Zoro, haciéndole toser un bocado de agua de mar. Uf, uf. Jadeando, Zoro parecía haber sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte. Bucear es aterrador. Casi muero. Renzo puso los ojos en blanco. Eso es porque no sabes nadar. ¿Quién se tira al agua sin saber nadar? Respeto tu valentía. Olvídalo. No perdamos tiempo. Primero te enseñaré a nadar, a bucear y a contener la respiración. Bien, Zoro no tuvo más remedio que aceptar. Estaba decidido a no quedarse atrás. Este método de entrenamiento tenía sus ventajas, y si Renzo y Kuina podían hacerlo mientras él no, la brecha entre ellos solo se ampliaría. Con la guía de Renzo, Zoro empezó a aprender. A pesar de su naturaleza imprudente, no era tonto. En tan solo media hora, aprendió lo básico. Después de eso, fue solo cuestión de práctica y mejora gradual. Al ver que Zoro ahora podía arreglárselas solo, Renzo lo dejó y nadó hacia una zona más profunda para reanudar su propio entrenamiento físico y práctica con la espada. También había observado a Kuina antes. Criada junto al mar, sabía nadar y bucear con soltura. Su nivel era bastante bueno, lo que probablemente significaba que Koshiro la había entrenado en estos fundamentos. A diferencia de Zoro, que creció como huérfano, sin nadie que le enseñara estas cosas. Medio mes después esa noche, después de terminar su entrenamiento submarino y cenar, Renzo se acostó en su cama, listo para descansar. De repente, su conciencia vaciló y se encontró nuevamente en el espacio mental familiar. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras avanzó con entusiasmo. Hola. Al ver a Uchiha Renzo aparecer al mismo tiempo, junto con Ebe proveniente de otro portal, los saludó con una mano levantada. Oh. Uchiha Renzo echó un vistazo al cuerpo bronceado y musculoso del pirata Renzo y silbó. Bien. Parece que has trabajado duro este último mes. Obviamente. El pirata Renzo sonrió con sorna y abrió los brazos con orgullo. Alguien tan genial como yo jamás se quedaría holgazaneando. Mira este cuerpo. Mira este bronceado perfecto. Podría eclipsar a 10 dioses griegos. ¿No era este el mismo tipo que dijo una vez?
Ser gorroneante es genial, ser gorroneante para siempre es aún mejor. G. Eve soltó una risita sarcástica. No sé ni 10 dioses griegos, pero tú no has cambiado nada. ¿Para qué verte bien? ¿Acaso tienes pelo? No tienes ni un pelo. Pirata Renzo. ¿Humanos cubiertos de pelo? Eso sería horrible. Estás celoso. Resopló el pirata Renzo. Celosa mi cola. Eve estaba furioso. ¿Por qué un rayo no había derribado aún a este narcisista? Eve estaba convencido de que algo había salido mal cuando el pirata Renzo transmigró. Su personalidad en la vida pasada no era tan vana. Por cierto, Eve, ¿completaste tu evolución? ¿Ya aprendiste a teletransportarte? Uchiha Renzo ignoró a pirata Renzo y centró su atención en Eve, con los ojos brillando con anticipación. El pirata Renzo también se animó. Ah, sí. Ahora que lo dices, la apariencia de Eve había cambiado significativamente y su tamaño también había aumentado. HMPH. Eve levantó la barbilla con orgullo. Claro. ¿Qué más esperabas de mí? La teletransportación es, antes de que pudiera terminar de lucirse, Uchiha Renzo y Pirata Renzo colocaron simultáneamente sus manos sobre su cabeza. Al instante compartieron su poder y sus recuerdos antes de dar un paso atrás rápidamente. Eve. Al instante siguiente, su pelaje se erizó de furia. Una oleada de energía psíquica se desató, elevando a ambos Renzos por los aires. Aprovechando su desorientación, Eve saltó y desliza. 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 Les arañó las caras a ambos. Luego, con un bufido de satisfacción, soltó su agarre psíquico y aterrizó con gracia en la mesa central, lamiéndose la pata con suficiencia. Allí. Renzo Uchiha y Renzo Pirata se desplomaron en el suelo, agarrándose las caras arañadas y haciendo una mueca de dolor. Pero en lugar de enojarse, esbozaron sonrisas bobas, saboreando las nuevas habilidades. Jejeje, así que esto es poder psíquico, realmente aprendimos a teletransportarnos. Y hasta a comunicarnos mentalmente. Esto es increíble. Jejeje, en ese momento, una nueva voz habló vacilante. ¿Alguien puede decirme dónde está esto? ¿Y qué les pasa a esos dos? Un recién llegado, vestido con túnicas tradicionales de estilo japonés, se acercó con cautela a la mesa y le preguntó a Eve. Estaba a punto de preguntar lo mismo. Además, ¿quiénes son estos dos payasos? Otro joven, vestido con una túnica blanca suelta y con un porte elegante y distante, también dio un paso al frente. Lanzó una mirada condescendiente a Renzo Uchiha y al pirata Renzo antes de volverse hacia Eve en busca de una explicación. ¿Ja? Antes de que Eve pudiera responder, Uchiha Renzo y pirata Renzo inmediatamente se giraron hacia el hombre de túnica blanca con expresiones indignadas. ¿A quiénes llamáis payasos? TCH, mira a este tipo. No es tan guapo como yo, pero es muy arrogante. ¡Qué fastidio! ¿Quién demonios eres tú?